Bienvenido a una lección sobre cómo resolver ecuaciones de un paso multiplicando y dividiendo. Cualquier reemplazo o valor para una variable que hace que una ecuación sea verdadera se llama solución de una ecuación. Entonces, por ejemplo, x es igual a 3 es una solución para 6x es igual a 18 porque 6x significa 6 veces x. Entonces reemplazamos o sustituimos 3 por x, 6 por 3 es igual a 18, por lo tanto x es igual a 3 es una solución. Otro ejemplo sería, x es igual a 45 es una solución para x dividido entre 5 es igual a 9. No dejes que esta barra de fracción te asuste. Esta barra de fracción solo representa la división. Entonces, si sustituimos 45 por x, tendríamos 45 dividido por 5 igual a 9, lo cual es cierto, y esa es la razón por la cual x es igual a 45 es una solución. Entonces, resolver una ecuación significa encontrar todas las soluciones o todos los valores para la variable que hacen que la ecuación sea verdadera. Para que esta idea se hunda, echemos un vistazo a estos dos ejemplos. Se nos da 8x es igual a 72 y se nos pregunta, ¿es x igual a 9 una solución? Entonces, para ver si x es igual a 9 es una solución, sustituiremos 9 por x en la ecuación y ver si la ecuación es verdadera. Entonces, 8 veces 9 es igual a 72. Esa es la pregunta y 8 por 9 es igual a 72, por lo que la respuesta es sí, x es igual a 9 es una solución. Número 2 tenemos x dividido por 3 es igual a 7, queremos saber si x es igual a 18 es una solución. De nuevo, sustituiremos 18 por x y luego veremos si esta ecuación es verdadera. Entonces tendríamos 18 nuevamente, dividido entre 3 es igual a 7, y esa es nuestra pregunta. Bien, 18 dividido entre 3 es igual a 6 y 6 no es igual a 7, por lo que la respuesta es no. X es igual a 18 no es una solución. Ahora que entendemos qué es una solución, si se nos da una ecuación, queremos poder resolverla. Entonces, antes de hacer eso, sigamos adelante y echemos un vistazo a algunos principios de igualdad. Entonces, para cualquier número real, si a igual a b es verdadero, lo que significa que estos dos son iguales. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por algún valor c, el resultado también será verdadero. Y si tenemos a es igual a b, y dividimos ambos lados de la ecuación por c, mientras c no sea igual a 0, la ecuación seguirá siendo cierta. La razón por la que esto es importante es que podemos usar estos principios para resolver ecuaciones. El objetivo de resolver ecuaciones lineales es aislar la variable en un lado de la ecuación, y podemos hacerlo multiplicando y dividiendo en ambos lados del signo igual. Así que echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Número 1, tenemos 3x igual a 36. Entonces, para resolver esta ecuación para x, queremos x en un lado de la ecuación, solo o aislado. Y dado que x está en el lado izquierdo, queremos que x sea igual a algún número. Entonces, mirando nuestra ecuación, no queremos este 3 aquí, y sabemos que 3 y x están unidos por multiplicación, y lo opuesto a multiplicación es división. Entonces, si dividimos ambos lados de la ecuación por 3, mantenemos la igualdad y el lado izquierdo. Esto se simplifica a 1, por lo que tenemos un veces x, que es solo si en el lado derecho tenemos 36 dividido por 3, que es igual a 12. Entonces, la solución a nuestra ecuación es x es igual a 12. Y, por supuesto, si quisiéramos, podríamos regresar y reemplazar x con 12 para asegurarnos de que sea cierto, pero funciona. En el segundo ejemplo, tenemos y dividido por 2 es igual a 18. Nuevamente, nuestro objetivo es aislar y, por lo que queremos que y sea igual a algún número a la derecha. Y para que tengamos más espacio, voy a volver a escribir esto. Ahora que miramos esto, vemos y dividido por 2, tenemos que pensar para nosotros mismos, ¿cómo deshacemos la división por 2? ¿O qué es lo contrario de dividir por 2? Bueno, lo contrario de dividir por 2 sería multiplicar por 2. Entonces multipliquemos ambos lados de la ecuación por 2. Si lo desea, puede pensar en esto como 2 sobre 1, por lo que estos 2 se simplifican a 1, por lo que nos queda con, y en el lado izquierdo de la ecuación y tenemos 2 multiplicado por 18, que es igual a 36 en el lado derecho. Entonces y es igual a 36 es la solución a nuestra ecuación. Echemos un vistazo a 2 más. Observe que en el siguiente ejemplo, tenemos la variable x en el lado derecho de la ecuación. No importa de qué lado esté la variable, siempre que la aislemos. Entonces deberíamos pensar para nosotros mismos, deberíamos pensar que queremos x aislado en el lado derecho de la ecuación esta vez. Y así, para aislar esta x aquí, ya que el 7 y la x están unidos por multiplicación, dividiremos ambos lados por 7. En el lado derecho,
7 dividido por 7 es igual a 1, y 1 veces x es solo x y luego, en el lado izquierdo, tenemos 56 dividido por 7, que es igual a 8. Entonces tenemos 8 iguales x o si queremos, podemos reescribir esto en la forma más común de x igual a 8. Y esto normalmente es como se da. Y para lo volveré a escribir de nuevo para que tengamos más espacio. Entonces, nuestro objetivo es aislar y, por lo tanto, queremos que y sea igual a algún número. Y aquí tenemos y dividido por 6. Entonces, para deshacer la división por 6, tendremos que realizar la operación opuesta o multiplicar por 6. Entonces podemos multiplicar esto por 6, siempre que hagamos lo mismo en el lado derecho de la ecuación, aquí, y de nuevo, si es útil, podemos pensar en esto como 6 sobre 1, estos se simplifican a 1, por lo que nos queda 1 y hoy en el lado izquierdo, en el lado derecho tenemos 6 veces 15, que es igual a 90. Entonces nuestra solución es y es igual a 90. Antes de irnos, echemos un vistazo a un problema de aplicación. Si el costo de la gasolina es de $3 por galón y usted gasta $42, ¿cuántos galones de gasolina compró? Entonces, veamos si podemos escribir una ecuación para modelar esta situación y luego resolverla. Sabemos que el costo debe ser igual $3 veces la cantidad de galones comprados. Entonces, si dejamos que x sea igual a la cantidad de galones comprados, nuestra ecuación sería $3 veces x debe ser igual $42. Y ahora, si resolvemos esta ecuación para x, sabremos cuántos galones de gasolina compramos. Por lo tanto, queremos aislar la x en el lado izquierdo de la ecuación, estos se unen por multiplicación, por lo que realizaremos la operación opuesta o dividiremos ambos lados entre 3. Al hacer esto se simplifica a 1x o simplemente x, así que hemos aislado la variable. Y 42 dividido entre 3 es igual a 14. Entonces compraste 14 galones de gasolina. De acuerdo, espero que esto haya sido útil. -0 de F de 0 de F7 a 34.